Ya. Muchas gracias, Dani, y a todos nuestros hermanos que están hoy reunidos. Es un gusto verles siempre y, a ver, vamos a poner esto en pantalla. Muy bien. Me encanta poder verles a los tiempos, a Darita, a la hermana Narcisa, a Andreina, el hermano Edison, que también siempre nos acompaña con su familia, con su cámara. Es muy bonito, como decía Katy, ¿no? Sí, sí es mejor cuando estamos todos con las cámaras, porque si no, es como solo estar en una reunión de 4 o 5. Pero veo que hay como 31 participantes, entonces esperemos que más adelante podamos estar todos con las cámaras. Bueno, para este tema tengo preparado el libro Descuidado. Me gustaría compartirles unas diapositivas, si me permiten un segundito. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos sobre el libro Descuidado. No sé, a alguien si es que escucha una definición de descuidado. ¿Qué se le viene a la mente? Darita, tal vez se te ocurre algo cuando dices descuidado. Como olvidado o que lo hemos dejado de lado. Muy bien, muchas gracias. Algo descuidado justamente de eso, ¿no es cierto? Que no se le tuvo un cuidado preciso y por eso es que empieza a deteriorarse. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos algo que es santo, que está descuidado? No sé cuántos han escuchado esta historia del pastor Bullón. El pastor Bullón sabe comentar de que una vez estuvo cerca de un grupo de jóvenes y que vio que uno de los jóvenes arrancaba una página de la Biblia para fumarse un cigarrillo, ¿no? Entonces el pastor dijo, o sea, yo respeto lo que está haciendo, pero esto es un libro santo, ¿no? Entonces yo sí digo, claro, esa es la reacción que uno tendría de, hey, o sea, no puedes arrancar una hoja de un libro santo, ¿no es cierto? Y muchas veces se dice, por ejemplo, de las iglesias. Las iglesias son un lugar santo. ¿Cómo se vería una iglesia grafiteada? ¿Cómo se vería una iglesia con los vidrios rotos o alguien que no se le ha barrido tiempo y esté sucio? Nos choca, ¿no es cierto? O sea, dices como que esto no está bien, lo santo tiene que estar cuidado, tiene que tener nuestra atención. Pero lastimosamente no siempre es así. Incluso con el templo del espíritu, ¿no es cierto? Que es nuestro cuerpo, también debería estar siempre cuidado, pero vemos que no siempre es así, ¿no es cierto? Hay personas que no han tenido el cuidado, que han sido un poco negligentes con esto y vamos a ver un poquito más de esto. No solo vemos el libro de la Biblia, que es santo y que se le debe tener un cuidado especial. Yo aquí tengo esta Biblia, me la regaló un pastor que hicimos una bonita amistad y para mí es de las cosas más valiosas que hay en la vida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si alguien me pide prestado, yo sufro, digo, ojalá se haya lavado las manos para coger mi Biblia, porque si no me va a dejar ahí la grasita, ¿no? Entonces las cosas santas, las cosas que queremos mucho, le tenemos especial cuidado. Y así debería ser con lo que es santo, ¿no es cierto? Pero vemos, este es un libro santo, pero no es el único libro santo que habla de Dios, ¿no es cierto? Tenemos otro libro que habla del Señor y justamente es la naturaleza. Se ha escuchado muchas veces que la naturaleza es el segundo libro de Dios, pero lamentablemente está descuidado. Es un libro que es maravilloso, que conmueve el corazón de las personas más duras y aún así nosotros que somos los cristianos, los que estamos cuidando las cosas santas, pues lo hemos descuidado también. Vamos a ver un poco más sobre esto. Tenemos aquí un dato que nos preocupa, ¿no es cierto? El mundo arroja la enorme cantidad de 2.12 millones de toneladas de residuos cada año. Más o menos, para que nosotros podamos entender una cifra así, es como si tendríamos 1000 elefantes parados sobre una estructura. Esta estructura realmente colapsaría fácilmente, ¿no es cierto? Y para que realmente entendamos el peso de estos, dice que de estos 1000 elefantes tendríamos que multiplicarlos por 25, es decir, 25.000 elefantes es el peso de las 2 toneladas de basura, las 2.000 millones de toneladas que producimos los seres humanos. Esto definitivamente es como engrasar una Biblia, ¿no es cierto? Esto es como romper una hoja, como destrozar la mitad del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Toda esta cantidad de basura realmente es algo que está destruyendo nuestro planeta.
Y como decíamos, ¿no? La creación del Señor es algo muy especial, es un libro santo, muchas veces es una herramienta para la predicación. Entonces, vemos que esta es una cifra que nos preocupa mucho. Antes de pasar a por qué es tan importante, ¿no? Tenemos que entender primero la deforestación. Es una de las causas más importantes, ¿no es cierto? La deforestación es talar los árboles o no cuidar los árboles que están creciendo. Muchas veces en los parques los arbolitos recién están creciendo y la gente pues se arrima, les arranca las hojas, les cuelga las chompas encima. Todo esto, ¿no es cierto? No estamos permitiendo que los árboles crezcan de la manera que deberían crecer. Luego está la sequía o la escasez de agua. ¿Cuántos hermanos aquí cierran la llave para lavarse los dientes? Ay, muy bien, Darita, muy bien, hermano Edison. Pero la mayoría de personas dejan el grifo abierto mientras están cepillando y se sigue cepillando y a veces uno está pensando en cosas y se sigue cepillando y el agua está, corre y corre y corre. Y esto es también como, ya les digo, como arrancar 3 capítulos del Génesis, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que está perjudicando. Los seres humanos tenemos porciones raciadas de agua, es decir, nosotros tenemos una ración específica de agua para consumir, pero lamentablemente ahora tenemos la cultura de que cada quien usa lo que quiere, cada quien consume lo que le apetece, ¿no es cierto? Media hora en la ducha, no importa, 1 hora cantando en la ducha. A nadie, ¿no es cierto? Como el agua no cuesta mucho, pues todo el mundo está ahí cantando himnos en la ducha. Pero esto es una mala práctica realmente. Estamos viendo cómo la escasez del agua es una crisis que, por ejemplo, en el África las personas mueren por no tomar agua. Entonces sí es algo que nos debería hacer pensar mucho. Otra causa importante para la destrucción de la naturaleza, sí es el consumo abusivo de los recursos. Eso decíamos, el agua es uno de ellos, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal la carne? ¿Cuántos se han tomado el tiempo para averiguar cuánta cantidad de carne realmente necesito? Y la verdad es que en la mayoría de casos, claro que depende de la situación de la salud, en la mayoría de casos una porción al día es suficiente, es la suficiente proteína que necesitamos. Pero muchos de nosotros, bueno, yo no, yo soy vegetariana, pero muchas personas comen 3 veces, es decir, desayuno, almuerzo y merienda carne. Y la sábana, como dicen, ¿no? La presa, el medio pollo. Y todo esto es por satisfacer un apetito, pero realmente está causando mucho, mucho daño. Realmente nosotros deberíamos ser responsables de saber cuánta cantidad de proteína necesita mi cuerpo y cuánto le estoy excediendo. Hace que mi cuerpo trabaje más y realmente el uso de cárnicos o de productos que vienen de los animales también está haciendo un desbalance en la naturaleza. Entonces vemos, ¿no es cierto? La salud es algo que nos importa a todos. Como cristianos le ponemos un énfasis especial a la salud, pero también veamos que no es solo cuestión de la salud, sino también cuestión de la naturaleza, como estábamos viendo, ¿no? En el cuidado de este segundo libro, la carne es realmente perjudicial. Se están deforestando muchas zonas que tenían selvas, por ejemplo, para pastar ganado. Y no es porque la gente necesita comer toda esa cantidad de carne, realmente es la costumbre. Este término se llama carnista, de que las personas comen porque tengo ganas y no se ponen a pensar en el prójimo, en todos los árboles que están perdiendo, todas las vidas de los animales que realmente sufren. Realmente vemos que ahora el consumo de carne ya lleva al punto en el que hay animales que nunca salen de sus jaulas, nunca llegaron a ver la luz del día, nunca estuvieron en el pasto, sino solo en jaulas, como el caso de pollos o cerdos. Su producción se ha hecho tan en masa que ya realmente es una crueldad. Y bueno, para las personas que no desean dejar de comer carne, sí hay la opción de consumir productos de granjeros minoristas, ¿no? Es decir, personas que se dedican, sin hacer esto una crueldad, que se dedican a la venta de animales, tomando la consideración. Aquí todavía es común ver vaquitas, ¿no es cierto?, que se están pastando, que de cierta forma tienen un poco de vida antes de llegar al matadero. Pero en la mayoría de los casos esto no es así. Y es por eso que debería ser nuestra responsabilidad
tomar acciones sobre esto. Si es que está dentro de mi voluntad, dentro de mis posibilidades, dejar la carne es una gran ayuda para el planeta. Si es que no, por lo menos deberíamos ver las cantidades que realmente necesito y reducir lo que está en exceso. También estamos hablando sobre el plástico, ¿no es cierto? Vemos que ahorita todo es plástico, no podemos comprar ya casi nada sin que venga con un envoltorio o una etiqueta plástica o alguna cosa plástica. Entonces hablábamos que este es otro este sería el tercer la tercera causa de destrucción de nuestro planeta. La primera habíamos dicho que es la deforestación, la segunda son las sequías y el desperdicio de agua, y la tercera es el desperdicio o el consumo abusivo de recursos. La cuarta tenemos la contaminación del aire. Eso también nos dice, ¿no es cierto? ¿Qué tantos, por ejemplo, el transporte? En muchos países ya han optado por bicicletas y otros medios que no contaminen tanto. Entonces, todo esto nos hace pensar en nosotros, qué estamos haciendo para cuidar al medio ambiente. El cambio climático es algo que todo el mundo piensa que ya es un efecto que yo no estoy haciendo, ¿no es cierto? Pero en realidad sabían que es el uso de aerosol. ¿Cuántos de aquí usan desodorante natural y cuántos usan desodorante en aerosol? Pues lamentablemente el desodorante en aerosol contamina muchísimo. Todos los productos que vienen en aerosol, en este como que spray, porque una cosa es un spray que sale como un chisguete, pero otra cosa es el aerosol que sale como una nube. Es para que se haga una nube se necesitan muchos gases y muchos químicos que están acabando con nuestra capa de ozono y eso hace el cambio climático. Hemos visto cómo en estos países europeos está habiendo tanto caos, ¿no es cierto? Inundaciones en Alemania, en otros países. Y todo esto es porque el clima está completamente desbalanceado y es por el uso y consumo desmedido que hemos tenido. Pero sí quería hacer una pausa aquí, porque esto es algo que no es ajeno. Es decir, no es como que allá las personas que están usando o consumiendo, sino se trata de nosotros. A ver, quería decirles, en algún momento de la historia occidental empezó con el cristianismo que se empezaba a separar, ¿no es cierto?, de Dios. El cristianismo ya no era enfocado en Dios, sino en uno mismo. Y es por esto que nosotros nos hemos visto separados de la creación, ¿no es cierto? Cuando pensamos en la naturaleza, nosotros pensamos como que las plantas, los animalitos, los bichitos, pero no nos vemos a nosotros inmersos en esto. No pensamos en la naturaleza y nosotros incluidos ahí, viviendo, sino vemos apartado. La selva, la ciudad, naturaleza, humanos. Pero no es así como se ha concebido, ¿no es cierto? El resultado de esta separación tal vez se debe a que desde el inicio, ¿no es cierto?, cuando el hombre pecó. ¿Y qué pasó? Ahí hubo una ruptura del hombre con Dios en el Edén. Ahí se rompe el jardín, ¿no es cierto? Adán y Eva tienen que salir del jardín y van a una tierra árida. Entonces, este concepto es el que tenemos que tener en mente, en el que hubo una ruptura. Pero la enseñanza bíblica es diferente, ¿no es cierto?, con respecto a los seres humanos. La creación comienza con la afirmación de que somos parte de la tierra creada. A mí me encanta el hebreo, entonces les voy a compartir. Adán en realidad significa humanidad, no solo es hombre, no solo era el género, sino que Adán también es, engloba hombres y mujeres y es la creación de la humanidad. Y algo muy particular es que en hebreo nos dice que el hombre fue tomado del Adamá, es decir, del polvo de la tierra. Los mismos elementos que el Señor usó para crear los árboles, las rocas, los animales, los mismos elementos los tomó para usarnos, para crearnos a nosotros. Estamos hechos de tierra, no solo del polvo, ¿no es cierto? Sé que es difícil de barrer, sino estamos hechos de todos estos elementos que son parte de la naturaleza, las hojas, ¿no es cierto? Todo esto está también en nosotros. Tenemos una genética compartida con muchas cosas. Muchos creen que solo con los simios, ¿no? Que nuestra genética es similar a los simios. Pero en realidad esa teoría se descarta porque dice, también tenemos mucha genética muy parecida a una manzana. Y no quiere decir que venimos de una manzana, ¿no es cierto? Simplemente quiere decir que estos elementos también se encuentran en nosotros.
Ya, entonces la humanidad y la tierra están conectados, ¿no es cierto? El hombre y la naturaleza en realidad son uno solo. Vamos a seguir viendo un poco estas imágenes, ¿no es cierto? Si es que alguien podría, por favor, leer Romanos 8, del 20 al 22, para ver qué nos dice la Biblia sobre la naturaleza, cuál es el estado ahora de la naturaleza. Te Tal vez leo, alguien dice, encontró Romanos 8, 20 al 22. sí, dice, Gracias. porque la creación fue sometida a frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad del que la sujetó con esperanza, de que la misma creación será librada de la esclavitud, de la corrupción, para participar de la gloria, de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una, y una sufren dolores como de parto. Muy bien, gracias, Darita. Nos dice, la naturaleza está gimiendo, ¿no es cierto? Han visto, yo, bueno, yo no he visto, no he presenciado un parto, pero he visto en las películas, ¿no es cierto? Parece algo espantoso, o sea, hay alguien parece que se está muriendo. A mí particularmente me asusta mucho de todo esto, ¿no? Pero vemos que son dolores, pero sobrenaturales. Entonces pensemos en la naturaleza también está sufriendo de este modo, ¿no? Hemos visto cómo o sea, en los animales creo que es lo más evidente de ver el sufrimiento. Tal vez en las plantas para nosotros no es tan común, no es tan fácil ver, pero igual está muriendo, ¿no? La naturaleza, es decir, las plantas, las flores, es cada vez más difícil encontrar flores así preciosas. Y los animales están sufriendo tanto que es algo que, si a uno como hombre natural, una persona que es pasajera en esta tierra sufre, ¿cuánto estará doliéndole al Señor, que es el creador? Vamos a ponerle una pausa ahí. Eh, Vemos que cuando Adán y Eva desobedieron a Dios, desobedecieron, perdón, desobedecieron a Dios en el jardín, la tierra cargó con parte de las consecuencias de este pecado, ¿no es cierto? El Señor les dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Es una afirmación un poco fuerte. Pero esto es, desde el principio los seres humanos han sido responsables de los desastres de la tierra. Entonces, eh, ¿por qué es necesario que nosotros como cristianos abramos los ojos a esto, ¿no es cierto? Seamos conscientes primero de esta realidad, de los animales sufrientes, de las especies que se están extinguiendo. En realidad estamos en la sexta extinción masiva de animales, ¿no es cierto? Se ve que especies a diario se terminan o van a la lista de riesgo de extinción. Y todo esto, como les decía, no es ajeno a nosotros. Nosotros fuimos hechos para guardar la naturaleza, ¿no es cierto? Vamos a ver una imagen más. Es que a veces cuando uno habla con las diapositivas, pues ya no se ve la cara del que está hablando, por eso es que a veces le corto. Pero vamos a continuar con esto. Ya, muy bien. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto? Es nuestro rol. Maldita será la tierra por tu culpa. Yo realmente, aquí les puse una foto de un koala que está en un bosque completamente deforestado. Y en realidad esto es un video que salió, me parece que en el 2018. Este koala llega a este bosque, probablemente está sentado donde antes era su casa y está completamente desorientado y las personas que estaban trabajando ahí cortando los árboles, pues en realidad se detuvieron porque vieron el sufrimiento de este animal. No porque esté herido, pero a este animalito que tal vez no tiene una conciencia, le dolió ver a la naturaleza destruida. Y ese debería ser el sentimiento que a nosotros también nos conmueva, ¿no es cierto? Um, no sé si, ok. Vamos a continuar entonces. Eh, uy, ya, entonces, ya, ahí sí, perdón. Entonces, continuamos con esto y nos decía que la enseñanza bíblica es que la doctrina medieval, ¿no es cierto?, contribuyeron a la destrucción del medio ambiente. Ustedes recuerdan en la época oscurantista, ¿no es cierto?, cuando se quemaron Biblias y la humanidad estaba en una parte muy crítica. Pues es desde ahí que el medio ambiente se ve afectado, porque eh, la civilización iba desarrollándose ajena a la naturaleza, como vimos antes, se había separado.
pero la Biblia responsabiliza 100% a los seres humanos del cuidado de la creación, ¿no es cierto? El rol nuestro en la creación es algo muy especial. Estudiábamos justo esta semana, me dio gusto en la escuela sabática esta y la anterior, porque nos decía, los humanos fuimos creados al final, ¿no es cierto? En la joya de la creación de Dios, como la cerecita del postre, ¿no es cierto? De todo lo que creó Dios, solo nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Esto habíamos visto en Génesis, ¿no es cierto? En el primer capítulo. Fue algo realmente hermoso porque veíamos cómo nos dio una característica especial. Toda la naturaleza fue hecha buena en gran manera, pero nosotros teníamos algo especial a su imagen y semejanza. Entonces, esto no es solo como un parecido, ¿no es cierto? Sabemos que el parecido físico realmente tal vez no sea por ahí a lo que se refería el Señor cuando nos dijo a imagen y semejanza, sino que puede ser que se trata del propósito con el que Dios nos creó. Es lo que Dios quiere que seamos. Y recordemos que somos una nación santa, ¿no es cierto? Somos sacerdotes para el resto de la humanidad, para la tierra que el Señor creó. Por ende, estos temas tienen que estar para nosotros en primer lugar, ¿no es cierto? Si nosotros creemos que la Biblia es el segundo libro de Dios, pues a nosotros nos interesa ser los primeros ambientalistas, ¿no es cierto? Entonces, en el relato del Génesis, los seres humanos fueron creados en el sexto día, con todo lo demás, ¿no es cierto? Vimos, los mismos elementos fueron utilizados para nuestra creación. Pero además se nos dio una responsabilidad. Tenemos en Génesis 1:28, si es que tal vez alguien tiene a la mano. Génesis 1:28. Tal vez Jonathan o el hermano Edison, que están con una Biblia, tienen Y Génesis los bendijo 1:28. Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas gracias, Andreina. Aquí vemos que vemos unas palabras importantes. Sojuzgar la tierra, ¿no es cierto? Señorear los peces. Son cosas que se le dio una responsabilidad a Adán. Y recordemos, Adán no es como que, bueno, a él se le dio y a mí no. Adán significa humanidad. Entonces nosotros, se nos dio a nosotros, los que creemos en el Señor, los que somos llamados a ser hijos, a nosotros se nos dio la responsabilidad. Avanzando un poco más, Andreina, por favor, si es que no es mucha molestia, en Génesis 2:15 vamos a ver algo que tiene que cambiar nuestras vidas del día de hoy. Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Muchas gracias, Andreina. Aquí vemos algo muy, muy importante. Eh, Sojuzgar, labrar, guardar, son palabras realmente muy importantes, ¿no es cierto? Tener dominio, ¿no es cierto? El Señor les manda a sojuzgar, guardar, labrar, tener dominio sobre la naturaleza. Esto implica que la tierra fue creada solamente para nuestro uso, pero no para el abuso, ¿no es cierto? El Señor lo hizo para nosotros, para nuestro deleite, pero otra cosa es acabar con la naturaleza que tanto nos da. Esta interpretación de que nosotros podemos utilizar los animales a nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Hay veces que se ve, pero sobre todo en los animales de carga, por ejemplo. No se tiene ni la menor compasión de los burritos o caballitos, de su cansancio, de nada. Y esto ya requiere un abuso, se le considera como un abuso de los animales. Y esta actitud de, por ejemplo, he escuchado, tengo un perro para que me cuide la casa. Los perros no cuidan la casa, los perros son seres vivos, las alarmas cuidan la casa, ¿no es cierto? Los herramientas cuidan la casa, pero los perros no cuidan la casa. Todo este pensamiento de que los animales por poco y son cosas que se puede usar y desechar, no concuerda con el testimonio de la escritura. Nosotros tenemos que estar muy claros. Hace poco tiempo, hace unos meses, se publicó PETA, que es esta Organización Mundial de la Protección de Animales, publica que los cristianos deberían ser los primeros ambientalistas, porque dicen, este es un libro de misericordia y no especifica solo para los seres humanos. Este libro de misericordia es para todos, para toda la creación del Señor.
Entonces, el testimonio del Señor en realidad es otro, como vemos en la Escritura, ¿no es cierto? Porque destruir descuidadamente la naturaleza, contaminar el aire, el agua, la vida salvaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, es que vamos al campo y llevamos ese pigs, ese aerosol que mata todo lo que echa a su paso, ¿no es cierto? Esto es un pensamiento egoísta. Claro, digo, no quiero que me piquen los mosquitos, pues usemos manga larga, ¿no? Pero no debemos ir a destruir todo el ecosistema que se demora tanto en recuperarse, ¿no es cierto? Em, Desperdiciar los recursos, como decíamos, o usar como se nos plazca no va con el carácter de Dios. Tampoco refleja el propósito original que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Recuerden que era labrar y guardar la creación. Así como guardamos el sábado, ¿no es cierto? Lo mantenemos santo, pues también nos manda a guardar la creación. Estas son las mismas palabras que se usa al describir, de hecho, el rol de los sacerdotes en el templo. Vemos en números 3, del 7 al 8, vamos a ver una breve descripción. Creo que por el tiempo nos vamos a saltar, pero ahí vemos que también se los manda, ¿no es cierto?, a guardar, a cuidar de las cosas del templo. Y todo esto porque implica el cuidado del templo era para la adoración, ¿no es cierto? El propósito del templo era para dar testimonio, para enseñar a otros a cuidar. Y así es, esa era la misión de los sacerdotes. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Nosotros también somos sacerdotes. Por lo tanto, también se nos llama a guardar la naturaleza y a guardar estas cosas que el Señor usa como herramientas. Yo creo que un atardecer o un paisaje de las montañas que sabemos ver con el hermano Huguito y los chicos que salimos a caminar. Uno ve una montaña y es imposible que no pueda creer en Dios y darle gloria, porque la naturaleza, ese es su poder, esa es su característica. Corrompe eh, nuestro prejuicio, ¿no es cierto? Y en realidad nos ennoblece, ablanda nuestro corazón. Entonces es una herramienta que el Señor utiliza, es por eso que tiene que ser cuidada, es como una copa del templo, es como, no sé, las cositas de la Santa Cena que se usan, nadie les manda por ahí botando, ¿no es cierto? Todo es bien guardado en su cajita, entonces ese mismo cuidado deberíamos tener. Recuerden que así, a eso les decía, así como el templo en el tiempo de Israel se cuidaba para atraer las personas a adorar, así mismo debe ser cuidada la naturaleza para que nosotros podamos utilizar esto y tocar corazones de otros, ¿no es cierto? Contemplando la naturaleza podemos aprender acerca de los atributos invisibles de Dios, es algo que nos dice en Romanos 1:20, y se nos dirige a adorarlo, eso es lo que decíamos. Cualquier persona que contempla un paisaje, lo único que puede pensar es, hay un Dios creador infinito y muy creativo, porque las cosas por casualidad y que sean tan preciosas